qué chévere, hombre, qué onda. Yo quiero aprender inglés. ¿Puedes enseñarme el inglés? Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal. Mucho tiempo sin verles, pero estoy aquí con otro video. Entonces, quiero que ustedes sepan lo que me cuesta del español. He experimentado muchos desafíos en el aprendizaje del español. Entonces, vamos a ver lo que me cuesta, ¿vale? Ok, si quieres ver, empecemos. Antes de empezar, quiero que ustedes sepan que este video es solo por diversión. Me encanta aprender español y he disfrutado de mi viaje hasta ahora. Este video es solo para compartir mis desafíos con personas que pueden estar experimentando lo mismo como yo. Buena suerte con tu viaje y no te olvides de darme un like y suscríbete. Número 1. Por y para. Porque existen dos formas de decir for en español. No tiene sentido. Primero, antes que nada, no tiene sentido en mi mente porque los angloparlantes solo tenemos una palabra para significar for, pero en español hay dos palabras, por y para. Y si quiero decir algo como I bought this for you, como un regalo, I bought this for you, I bought this gift for you, tengo que decir compré este para ti. Pero si digo gracias o thank you for the gift, yo tengo que decir gracias por el regalo. Ok, ¿qué cambia con el for? Es como ahora el for tiene otro significado, pero en inglés no cambia el significado for. No sé, no puedo explicarte bien porque no tiene sentido, ¿vale? Entonces, la siguiente. El pasado. Hay 100 maneras de decir cosas en el pasado en español. 100. Ok, cierto, estoy exagerando. Sí, pero todavía hay un montón de maneras de decir lo mismo en el pasado. Pues no es lo mismo, pero si quiero hablar sobre cosas que pasó en mi vida, depende de lo que quiero decir. Entonces, si estoy contando una historia, algo así, hay que usar el imperfecto. Pero si quiero contar una historia sobre algo que pasó como en un momento específico, tengo que usar el pretérito. Ok, alguien, por favor, me podría decir la razón por qué no tiene sentido. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no se usa la misma forma para expresar cosas en el pasado? ¿Por qué? Yo sé por qué, pero voy a decirte al final del video. Entonces, continuemos. Oh, pero antes que eso, quiero decir que existe otra forma de expresar cosas que pasó en el pasado también, y es con el verbo soler. Soler, como en inglés sería como I used to play sports or something like that. I used to play sports. Pero en inglés es como solía jugar deportes, cosas así. Es otra forma. Ok, número 3. Los artículos. Los artículos. ¿Por qué existen? Porque
qué no se puede usar como un solo artículo para, como en inglés? Porque tenemos the y es como neutral. Pero en español los artículos se usa como va con el género de una palabra, por ejemplo. Y hay palabras femeninas, hay palabras masculinas. Y a veces me equivoco porque hay una regla y la regla dice que las palabras que terminan con a va con el artículo la y las otras palabras va con el artículo el. Pero a veces hay palabras que no siguen esta regla. Por ejemplo, el día, en vez de la día, el día, el problema, el alma, creo, no sé. Pero sí, esos son ejemplos de eso y no tiene sentido. ¿Por qué existen estos problemas en español? Solo ya, ustedes ya saben. Los estudiantes de español ya saben, es solo para volvernos locos. Eso es cierto. Es la única cosa que es cierto del español. Porque existen reglas, pero las reglas cambian. Como depende de la situación, depende de la palabra, depende de lo que sea. Entonces, la siguiente. El subjuntivo. El freaking subjuntivo. ¿Por qué existe? ¿Por qué existe? ¿Por qué existe? ¿Por qué existe? ¿Por qué existe el subjuntivo? El subjuntivo se usa para expresar dudas, deseos y otras cosas, pero generalmente estas cosas. Pero tiene otra conjugación. Mi gato. ¿Qué haces? Tiene otra conjugación en español. Por ejemplo, la conjugación de un verbo en el presente cambia cuando se necesita usar el subjuntivo. O sea, hay una duda dentro de una oración, dentro de un pensamiento. Se necesita usar el subjuntivo. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. I want you to speak. I want you to speak. Fácil en inglés. Directo, fácil, al punto, ya. Pero en español, quiero que tú hables. ¿Por qué no puedo decir quiero que tú hablas? Con una conjugación del verbo hablar en el presente. Porque la oración está en el presente. Pero bueno, otra cosa que no tiene sentido de español. Y también, hablando en el presente es una cosa, pero si necesito usar o crear una frase usando subjuntivo en el pasado, es otra cosa. Y otra conjugación. Entonces, nuevamente. Y finalmente, los acentos. Los acentos. Es decir, no cómo se pronuncia una palabra, porque eso es fácil, porque se pronuncia como se escribe. Y eso, gracias a Dios, es la única cosa que es fácil del español. Pero los acentos que existen en todo el mundo, por ejemplo, hay hispanohablantes que viven en todos lados, ¿verdad? Entonces hay gente que vive en Argentina y México
y Colombia, y República Dominicana, y Puerto Rico, y Uruguay, y Paraguay. Sí, todos los países así. Y cada país tiene su propio acento. Entonces me cuesta un montón de entender a veces. De España también es otra cosa, porque ellos usan la forma de vosotros. Es otra cosa con más conjugaciones, pero no vamos a hablar de eso porque me matan. Pero bueno, ok, continuemos. Los acentos hispanos. Y sí, me gustan mucho los acentos de los países, pero cuando una persona está aprendiendo no, mi gato. Cuando una persona está aprendiendo español, cuando estamos aprendiendo español nos cuestan los acentos y suenan muy bonitos, pero no sé, porque algún día estoy pensando que sí, estoy dominando este idioma, sí, hablo español muy bien, entiendo muy bien, todo está bien, puedo mantener una conversación con alguien, con cualquier persona, y viene otra persona de algún país en particular y digo, ¿estás hablando español o qué? Porque no te entiendo. Perdón, para mí mi gran reto es hablar con personas en Colombia que viven en la costa, por ejemplo, porque es otra cosa. Y a veces yo trato de imitar los acentos de la costa, pero no puedo hacerlo. Pero ahora en este video, por diversión, voy a intentar. Ok, sí, pero voy a imitar un acento que me cuesta. Oh, mi amiga, yo tengo una amiga de Colombia, yo tengo una amiga de Argentina y ella habla muy, bueno, me gusta mucho su acento, pero como ellos hablan como yo soy de Argentina, pero suena muy bonito el acento. Y también hay personas que viven en la costa de Colombia y ellos hablan así. Qué chévere, hombre, qué onda. Yo quiero aprender inglés. Puedes enseñarme en inglés. Es como, no, suena como mexicano. No sé. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, espero que hayas disfrutado este video. Fue muy divertido para mí. No sé, estoy siempre diciendo que no puedo hablar bien el español, pero yo veo mi progreso y ustedes han estado conmigo en este viaje y me gusta mucho tu apoyo. Gracias por ver y nos vemos pronto. Chao.